Hola, bienvenidos a otro episodio de Audiomentores. Si eres un amante de los libros clásicos y las historias profundas que nos conectan con la naturaleza y las emociones humanas, has llegado al lugar correcto. Hoy te traemos una obra maravillosa de Hans Christian Andersen, Bajo el sauce. En este relato, exploraremos la reflexión filosófica y emocional de un árbol que observa la vida que lo rodea, los amores perdidos y la inevitabilidad de la muerte. Cada capítulo te llevará a un mundo lleno de belleza y tristeza, que invita a la reflexión sobre la existencia misma. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana para recibir las notificaciones de cada nuevo audiolibro que subimos. No te lo puedes perder. Capítulo 1. El sauce observa. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, cuando el viejo sauce se inclinó suavemente hacia el río. Su tronco, rugoso por los años y sus ramas largas como dedos, se extendían hacia el agua cristalina. Había vivido en ese mismo lugar durante siglos, presenciando todo tipo de cambios, pero hoy, como en tantos otros días, su mente estaba llena de pensamientos profundos. El sauce no era como otros árboles. A lo largo de su vida, había desarrollado una sensibilidad única hacia todo lo que ocurría a su alrededor. Sentía las estaciones pasar, el viento susurrar entre sus hojas y las gotas de lluvia que acariciaban su corteza. Pero lo que más le fascinaba era observar a las personas que se acercaban al río. Algunas venían a pescar, otras simplemente a descansar a su sombra, y algunas, las más curiosas, se sentaban en sus raíces y le hablaban como si fuera un viejo amigo. El árbol no comprendía del todo a los seres humanos, pero algo en sus rostros le decía que ellos también eran parte de ese ciclo eterno, igual que él, aunque su vida parecía ser mucho más breve. El sauce había visto a muchos pasar, en su mayoría, sin notarlo, pero algo en su interior le decía que había más en su presencia de lo que él podía entender. ¿Qué era lo que realmente los movía? ¿Qué los hacía reír, llorar o callar por horas, mirando al horizonte como si estuvieran esperando algo? Con sus hojas danzando al ritmo del viento, el sauce pensó en su propio propósito. ¿Por qué estaba aquí, parado y observando, mientras todo a su alrededor cambiaba constantemente? Las criaturas del bosque y el río vivían en un flujo continuo. Nacían, crecían, amaban y, finalmente, morían. Pero él, el sauce, ¿era solo un observador? Su único papel era ser testigo del paso de las estaciones, sin jamás involucrarse completamente en ese flujo de vida y muerte. El árbol susurró al viento, como si esperara una respuesta, pero el viento solo respondió con un suave y tibio susurro, acariciando sus ramas. No había respuesta. Y tal vez nunca la habría. A lo lejos, vio a un niño pequeño correr hacia el río, con una canasta en las manos. El niño, ajeno a la antigüedad del árbol, se acercó al agua y se agachó para recoger algunas piedras. El sauce observó cómo el niño sonreía mientras lanzaba las piedras al agua, viendo los círculos que se formaban con cada lanzamiento. Era un juego simple, pero lleno de alegría. El árbol no podía evitar sentirse conmovido por esa risa inocente, por la pureza de ese momento. Mientras el niño se alejaba, el sauce no pudo evitar preguntarse si alguna vez experimentaría esa misma felicidad sencilla. O si su destino, al estar tan profundamente arraigado en la tierra, era el de ser siempre testigo, sin participar en lo que ocurría a su alrededor. Pero, por un momento, el sauce se sintió algo más ligero. Tal vez, pensó, ser un observador también tenía su propósito. Tal vez su existencia estaba destinada a ser un refugio para aquellos que necesitaban descansar, o un punto de reflexión para aquellos que se detenían a mirarlo. Porque, aunque no lo supiera todo, el árbol sabía una cosa. Su vida, aunque silenciosa y solitaria, tenía una importancia especial. En algún lugar de la vasta naturaleza, había un lugar para él. Y así, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y la luz comenzaba a desvanecerse, el sauce permaneció firme en su lugar, observando el mundo que giraba a su alrededor, sabiendo que, de alguna manera, formaba parte de ese vasto y eterno ciclo. Este primer capítulo establece el tono de la historia, mostrando la reflexión del árbol y su observación sobre el mundo que lo rodea. Puedes narrarlo de manera calmada y profunda para transmitir la melancolía de la escena. Capítulo 2. La promesa del viento. Una mañana fresca y tranquila, el sauce despertó bajo el cielo claro, cuando un suave viento comenzó a mover sus ramas. Era una brisa ligera, casi como un susurro,
que corría por el paisaje de manera casi invisible, pero que llenaba el aire con una sensación de algo importante a punto de suceder. El sauce, como siempre, estaba atento a cada cambio que se producía a su alrededor. Podía sentir cómo las raíces se hundían más profundamente en la tierra, como si buscara respuestas a través del suelo, pero era el viento el que ahora parecía traer una especie de mensaje, una promesa. Con cada corriente de aire, las hojas del sauce se agitaban suavemente, produciendo un sonido como un canto lejano. El árbol había aprendido a leer los susurros del viento a lo largo de los años. Había días en los que el viento le contaba historias sobre lugares lejanos, sobre tormentas pasadas y sobre los secretos de los animales que viajaban en sus ráfagas. Hoy, sin embargo, el viento parecía traer algo diferente, algo especial. El sauce se inclinó ligeramente hacia el viento, como si estuviera esperando una respuesta. Y entonces, el viento, con su susurro familiar, le habló, de una manera casi imperceptible, pero clara para el árbol. Algún día, todas tus hojas caerán, y con ellas, tu tiempo en este lugar habrá terminado. Pero mientras sigas aquí, seguirás siendo testigo del paso de la vida. Te llevaré a donde necesites ir, cuando llegue el momento. El sauce no entendió por completo la promesa del viento, pero algo en su interior le decía que era una verdad profunda. El árbol había observado cómo, cada temporada, sus hojas se caían, pero cada nueva primavera traía brotes frescos, nuevos y verdes. Era un ciclo eterno, y el viento, ese ser invisible que siempre lo acariciaba, lo comprendía bien. A veces, el sauce pensaba en la muerte. No como algo lejano o temeroso, sino como una parte natural del curso de la vida. Todos los seres vivos, pensaba, se encontraban algún día frente a la misma verdad. Todo tiene su principio y su final. ¿Sería su destino, como el viento le había dicho, ser solo un testigo? ¿Sería su papel simplemente observar el paso del tiempo, sin poder escapar de la rueda eterna de la vida y la muerte? Mientras la brisa pasaba por sus ramas, el sauce comenzó a sentirse más tranquilo. El viento le ofreció algo más que una simple advertencia sobre el final de su existencia. Le ofreció una promesa, la promesa de que, aunque todo cambiara, él siempre formaría parte de algo más grande. Era una promesa de continuidad, de que todo lo que veía, todo lo que amaba, y todo lo que temía, seguiría siendo parte de ese ciclo interminable. El viento, como siempre, se desvaneció tan rápido como llegó. Pero el sauce, con su sabiduría de años, sintió que las palabras del viento estaban más allá de una simple advertencia. No se trataba solo de su caída, sino de lo que representaba. La caída de sus hojas no era el fin, sino simplemente una transición. Durante el resto del día, el sauce permaneció en silencio, sus ramas balanceándose suavemente con la brisa, como si estuviera meditando sobre las palabras del viento. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el árbol comprendió algo importante. Su vida, al igual que sus hojas, estaba conectada a algo mucho más grande que él mismo. Las estaciones, los animales, los humanos y el viento, todo formaba parte de un plan sin fin, un ciclo que no se detendría, aunque él no pudiera verlo todo. Y así, en el silencio de la tarde, el sauce aceptó la promesa del viento. Sabía que su tiempo llegaría, pero mientras tanto, seguiría aquí, observando, aprendiendo y siendo parte de este eterno movimiento de la vida. Este capítulo profundiza en el encuentro filosófico del sauce con el viento y lo prepara para aceptar su destino, con la promesa de que, aunque su vida tiene un fin, forma parte de un ciclo mayor. La narrativa busca transmitir la serenidad y reflexión del árbol, aceptando con calma lo que está por venir. Capítulo 3. Los pájaros del sauce. Era una mañana brillante cuando el sauce vio un pequeño grupo de pájaros posarse en sus ramas. Los escuchó cantar, sus trinos llenando el aire fresco de la primavera. Las aves, que llegaban de todas partes, parecían encontrar en sus ramas un refugio ideal, un lugar donde podían descansar y construir sus nidos en la seguridad de sus hojas. El sauce observó, en silencio, cómo las aves se movían de un lado a otro, se acurrucaban entre las ramas y volvían a cantar. Había algo maravilloso en la forma en que las aves vivían, pensó el árbol. Ellas no se preocupaban por lo que había pasado ayer ni por lo que sucedería mañana. Se entregaban completamente al momento, al vuelo, al canto, a la vida que fluía en su pecho. Uno de los pájaros más pequeños, con su plumaje de un brillante azul, se acercó al sauce y se posó cerca de su tronco. El árbol observó su delicadeza y, por un instante,
sintió un profundo deseo de entender lo que el pájaro sentía. ¿Cómo era vivir sin las raíces, sin la carga de estar siempre plantado en el mismo lugar? ¿Era más libre el pájaro que él, que solo podía observar el mundo desde su posición fija? Los pájaros, ajenos a las profundas reflexiones del sauce, continuaban su ajetreo. Cantaban y se movían con una ligereza que el árbol nunca había experimentado. En sus trinos, el sauce percibió una vibrante alegría, una música que parecía llenar todo el espacio. Las notas se mezclaban con el viento, y el árbol, por un momento, olvidó sus preocupaciones, su destino y su eternidad. A lo largo del día, los pájaros comenzaron a construir sus nidos entre sus ramas, entrelazando cuidadosamente las ramas más finas del sauce con trozos de hierba, plumas y pequeñas ramitas. El árbol notó cómo sus hojas se movían suavemente con cada pequeño ajuste que hacían las aves, como la vida parecía fluir entre sus ramas, en un perfecto equilibrio. Mientras el sauce observaba, pensó en cómo los pájaros vivían, con una libertad que él no conocía, pero con una constante necesidad de regresar a un lugar seguro. Aunque no podían quedarse en el mismo lugar para siempre, siempre volvían. El árbol se dio cuenta de que, aunque él nunca podría volar como las aves, de alguna manera, compartían un destino similar. Ambos estaban, en su propia forma, ligados al ciclo de la vida. Las aves volaban, pero siempre regresaban al mismo lugar. El sauce, por su parte, estaba aquí, anclado al suelo, pero su presencia también proporcionaba refugio y seguridad a quienes lo necesitaban. De repente, el viento se levantó de nuevo, y las aves levantaron el vuelo al unísono, siguiendo su curso hacia el horizonte. El sauce observó su partida, como lo había hecho con tantas otras criaturas que pasaban por su vida. ¿Qué les esperaba más allá de ese cielo azul? ¿Cuánto tiempo vivirían en el aire antes de volver al mismo lugar, a sus nidos? El árbol sabía que no podía seguirlos, pero algo dentro de él se sentía agradecido por la compañía que le habían brindado, por la alegría efímera de su canto y su vuelo. Con la partida de los pájaros, el sauce quedó nuevamente en silencio, rodeado por el murmullo del viento y el susurro de sus propias hojas. Reflexionó sobre la vida de esas aves que iban y venían, y comprendió algo más profundo sobre su propio ser. Aunque su vida era más fija, también era valiosa, no por el movimiento ni por la rapidez, sino por la constancia. El sauce era testigo, un pilar firme que permanecía cuando el resto del mundo cambiaba a su alrededor. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, el árbol se sintió en paz. Tal vez no podía volar ni cantar como los pájaros, pero, al igual que ellos, tenía un papel que desempeñar. Al igual que ellos, su existencia también era parte de la misma danza de la vida. Este capítulo resalta la interacción del sauce con las aves y cómo, a través de su observación, empieza a comprender mejor su propio lugar en el mundo, al mismo tiempo que se siente conectado a las aves por su vínculo con la naturaleza. El contraste entre la libertad de los pájaros y la estabilidad del sauce le permite reflexionar sobre las diferentes formas de existir dentro del ciclo de la vida. Capítulo 4. Los amores del sauce. Los días pasaron, y el sauce seguía observando la vida que se desarrollaba a su alrededor. Cada estación traía consigo un nuevo espectáculo de colores, sonidos y movimientos. Pero había algo en el aire de ese momento que lo hacía sentir una inquietud especial, algo que lo llenaba de recuerdos de tiempos pasados, de momentos que ya no podían volver. Una tarde de verano, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un suave dorado, el sauce notó la presencia de dos figuras que se acercaban. Eran jóvenes, un hombre y una mujer, caminando juntos por la orilla del río, riendo y conversando en voz baja. El sauce los observó en silencio, sus ramas moviéndose con el viento, como si quisiera acercarse a ellos, escuchar más de sus palabras. La mujer se sentó en el suelo, bajo la sombra de sus ramas, y el hombre se quedó de pie a su lado, mirando el río. Juntos, compartían un instante de calma, tan sencillo como hermoso. El sauce los observó durante largo rato, mientras una mezcla de emociones se apoderaba de él. Había algo en la forma en que ellos se miraban, en la manera en que sus manos se rozaban de vez en cuando, que despertaba en el árbol recuerdos profundos. El sauce recordó, vagamente, su juventud, cuando las brisas cálidas de la primavera lo envolvían y las flores brotaban en sus ramas. En esos tiempos, el viento le susurraba historias de amores perdidos y pasiones lejanas, y él se sentía lleno de una energía que no comprendía del todo. Había escuchado de los humanos, cómo el amor los unía y los separaba, cómo vivían en una constante búsqueda de algo que los completara.
Y aunque él no podía experimentar ese tipo de amor, a veces se preguntaba qué se sentía al amar a alguien con todo el corazón. El hombre y la mujer comenzaron a hablar en voz baja. Sus palabras se mezclaban con el sonido del agua que fluía. El sauce pudo escuchar algunos fragmentos de su conversación, pero la fragilidad del momento lo hizo sentirse casi como un intruso, y decidió no acercarse más, aunque su corazón de árbol se llenaba de una curiosidad silenciosa. ¿Crees que el amor verdadero existe?, preguntó la mujer, con una mirada pensativa. El hombre la miró con ternura, un brillo en sus ojos. Creo que lo hemos encontrado, respondió, tomando su mano suavemente. El sauce sintió una punzada de algo que no podía definir. Años de estar plantado en el mismo lugar, observando el paso de los seres humanos, lo habían llenado de una sabiduría profunda sobre el mundo. Había aprendido a ver el paso del tiempo en los cambios de las estaciones, en las hojas que nacían y morían, pero nunca había experimentado lo que aquellos dos jóvenes compartían. ¿Qué era este amor que hablaban? ¿Era tan eterno como los ciclos de la naturaleza, o tan fugaz como las flores que brotaban en primavera y morían con el calor del verano? Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, la pareja se levantó. Se miraron una vez más, con la complicidad de quienes se entienden en lo más profundo de su ser. Se alejaron juntos, sus sombras alargándose en la hierba, mientras el sauce permanecía en su lugar, observándolos irse. El árbol sintió algo que nunca había sentido antes, una mezcla de tristeza y añoranza. Quizá, pensó, nunca podría experimentar lo que ellos habían vivido. Tal vez, su existencia estaba destinada a ser más solitaria. Pero también se dio cuenta de que, aunque no podía compartir ese amor humano, su vida estaba llena de otros tipos de conexiones. Había visto a tantas personas venir y dejar su huella, había sido testigo de pequeñas historias de amor, de amistades, de pérdidas y de reencuentros. La vida del sauce, aunque fija y aparentemente inmóvil, estaba llena de vida en su propio modo. En su observación, en su quietud, el árbol también formaba parte de la red de amor que unía a todos los seres vivos, aunque de una forma distinta. A medida que la noche caía, el sauce se quedó allí, contemplando la oscuridad que se extendía sobre el río. Pensó en el amor que había presenciado hoy, y cómo, aunque nunca sería parte de él de manera directa, se había tenido el privilegio de ser testigo de su belleza. Era un amor fugaz, sí, pero tan lleno de vida y verdad que, de alguna manera, le dio al sauce una sensación de paz. Y así, bajo el cielo estrellado, el sauce comprendió que el amor no siempre se vive de la misma manera. A veces se encuentra en la mirada compartida de dos almas, otras veces en el roce de las hojas al viento, en la quietud de la espera, en la compañía silenciosa de la naturaleza. Este capítulo muestra una reflexión más profunda sobre el amor, desde la perspectiva del sauce, que observa a los seres humanos y sus emociones, pero también comprende que, aunque no pueda experimentarlo de la misma manera, su vida tiene un propósito y valor en su observación constante del mundo que lo rodea. Capítulo 5. El refugio del sauce. El otoño llegó al bosque, trayendo consigo una mezcla de colores dorados y rojizos que pintaban las hojas de los árboles. La brisa se volvía más fría, y el aire adquiría una nueva textura, más fresca y ligeramente amarga. El sauce, aunque siempre observante y reflexivo, no podía evitar sentirse tocado por la transformación que se estaba llevando a cabo a su alrededor. El viento ya no era el cálido susurro de los días de verano, sino una corriente más decidida, que llevaba consigo las primeras señales de la temporada más fría. A pesar de que el árbol se sentía más tranquilo con cada cambio que el paso del tiempo traía, no pudo evitar notar que algo distinto estaba ocurriendo. Una figura se acercaba lentamente por el sendero que bordea el río. Era un hombre, de pie y caminando con paso firme, pero su rostro reflejaba una profunda fatiga, como si hubiera viajado durante largo tiempo. El sauce lo observó mientras se acercaba, su cuerpo inclinándose ligeramente hacia el hombre, como si quisiera ofrecerle algo. La figura parecía agotada, arrastrando los pies con dificultad, y cuando llegó cerca del árbol, se detuvo. El hombre miró alrededor, buscando refugio, y sus ojos se posaron sobre el sauce. Había algo en la serenidad de las ramas del árbol que le atraía, como si, en su tristeza y cansancio, el árbol pudiera ofrecerle algo de consuelo. El sauce, como si entendiera la necesidad de aquel hombre, extendió sus ramas, creando una sombra protectora sobre él. El hombre, al sentirse atraído por esa protección, se sentó bajo el árbol, apoyando su espalda contra el tronco, y dejó que el silencio lo envolviera. No dijo nada,
Solo cerró los ojos y dejó que el fresco aire de la tarde acariciara su rostro, mientras el árbol lo acogía en su quietud. El sauce observó al hombre, dándose cuenta de que no solo él era un testigo de las estaciones, sino también un refugio para aquellos que necesitaban encontrar descanso en medio de su viaje. En ese momento, el árbol comprendió una verdad profunda: ser un refugio no era solo una cuestión de ofrecer sombra, sino de ofrecer un espacio donde el alma pudiera encontrar alivio, aunque solo fuera por un corto tiempo. El hombre, al poco rato, parecía haberse quedado dormido, su respiración más tranquila, como si el árbol le hubiera dado el descanso que tanto necesitaba. El sauce no se movió. Su presencia allí era un acto de calma. No tenía que hacer nada más que estar allí, en su lugar, ofreciendo silencio y compañía. En su quietud, el árbol comprendió que ser refugio era un acto de amor silencioso, sin esperar nada a cambio. Durante la tarde, el sol se fue ocultando lentamente, dejando que las sombras crecieran. Las hojas del sauce caían una a una, como si fueran susurros en el viento. La caída de las hojas marcaba el paso del tiempo, y mientras veía cómo los colores del otoño se desvanecían, el sauce pensó que tal vez la vida era más sencilla de lo que parecía. La gente venía y se iba, tal como las estaciones, y él, el sauce, estaba destinado a estar aquí, siempre, de pie, como un guardián del paso del tiempo, ofreciendo refugio a quien lo necesitara. Al caer la noche, el hombre despertó, y al abrir los ojos, vio el árbol ante él. Aunque no dijo una palabra, el hombre se levantó lentamente, miró al sauce y sonrió, una sonrisa cargada de gratitud y de un agradecimiento silencioso. Luego, sin hacer ruido, comenzó a caminar nuevamente por el sendero, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El sauce se quedó allí, inmóvil, como siempre. La oscuridad envolvió el paisaje, y la brisa se levantó suavemente, arrastrando más hojas hacia el suelo. El árbol no sabía hacia dónde se dirigía el hombre ni qué le esperaba, pero comprendió que no necesitaba saberlo. El acto de ofrecer refugio había sido suficiente. Su presencia era suficiente. En la calma de la noche, el sauce dejó que el viento lo acariciara una vez más, y en ese susurro, encontró una paz serena. Este capítulo refleja el papel del sauce como un refugio, no solo físico, sino emocional, para quienes atraviesan momentos difíciles. A través de su quietud y su presencia, el árbol ofrece consuelo, y en su silencio, el hombre encuentra el descanso que necesita. El capítulo subraya la importancia de la calma y el simple acto de estar ahí para los demás. Capítulo 6. La llegada del invierno. El aire se había enfriado aún más, y el sol, que antes brillaba con fuerza en el cielo, ahora parecía más distante, como si se despidiera lentamente del mundo que conocía. El sauce, cuyas hojas comenzaban a caer en una danza suave con el viento, observaba el paisaje de un bosque que se transformaba bajo los dedos de la estación más fría del año. El invierno no llegó de repente, sino como una presencia silenciosa que fue extendiendo su manto sobre todo. El día comenzó a acortarse y la noche se extendió con más rapidez, trayendo consigo el frío que marcaba la llegada de la temporada más cruda. El sauce sentía como el viento se volvía más cortante, y aunque sus ramas ya no podían sostener tantas hojas, las que quedaban parecían más frágiles con cada ráfaga de aire. En los días previos, el sauce había observado cómo las criaturas del bosque se preparaban para el frío. Los pájaros habían partido hacia lugares más cálidos, los ciervos y los zorros se habían refugiado entre las sombras de los árboles más altos, y los árboles, como él, se preparaban para soportar el peso del invierno. Había algo en la quietud de la naturaleza durante este tiempo que parecía profundamente solemne, como si todos los seres se detuvieran para reflexionar sobre el paso del tiempo y el ciclo que siempre volvía, inevitable. Las primeras nieves comenzaron a caer una tarde, cubriendo suavemente el suelo y las ramas de los árboles. El sauce, aunque acostumbrado a la llegada de cada estación, no podía evitar sentir la frialdad penetrante de la nieve. Las pequeñas hojas que quedaban en sus ramas se cubrieron rápidamente de blanco, y la quietud del paisaje parecía hacerlo aún más solitario. El árbol, aunque siempre observante, no podía dejar de pensar que esta estación era diferente. El invierno era la época en la que la vida parecía estar más callada, más suspendida. Todo estaba en pausa, esperando a que la primavera llegara una vez más para desatar el ciclo del renacimiento. El sauce sintió un ligero dolor en su tronco, algo que nunca había experimentado en sus años de existencia. La naturaleza estaba marcando su paso, y el árbol comprendió que, aunque su vida era larga, cada estación lo acercaba más al final de su propio ciclo.
No era una sensación de miedo ni tristeza, sino más bien de aceptación. El invierno, con su fría presencia, traía consigo la certeza de que todo pasaba, que todo volvía a su lugar una y otra vez. Era una paradoja. El invierno traía la muerte aparente, pero también la promesa de la renovación. Una tarde, mientras la nieve se acumulaba lentamente sobre sus ramas, el sauce escuchó el sonido suave de unos pasos acercándose. Era el mismo hombre que había encontrado refugio bajo su sombra meses antes. Su rostro estaba cubierto por una bufanda gruesa, y sus ojos, aunque ocultos en parte, reflejaban un cansancio profundo, como si la lucha contra el invierno lo hubiera agotado. A pesar de la fría nevada, el hombre caminaba con determinación, y al llegar cerca del sauce, se detuvo. Sus ojos se encontraron con los del árbol, y por un momento, todo pareció detenerse. El hombre, como si reconociera algo en el árbol, se acercó y se apoyó contra su tronco. La nieve comenzaba a acumularse alrededor de sus pies, pero no parecía importarle. El sauce, en su silencio, lo observaba, comprendiendo que, aunque el invierno había llegado, las personas aún buscaban consuelo, aún necesitaban un lugar para descansar, para encontrar algo de calidez en un mundo que parecía sumido en el frío. El árbol, con las pocas fuerzas que le quedaban, ofreció su sombra, aunque esta vez no era una sombra cálida, sino una sombra silenciosa, la quietud del invierno. El hombre, agotado y con el rostro marcado por el cansancio, cerró los ojos y se dejó caer lentamente, descansando sobre la nieve que cubría el suelo bajo el sauce. No dijo una palabra. Era como si el frío y la quietud del invierno hubieran conectado sus almas de una forma única y silenciosa. El árbol, con su firmeza, se mantenía inmóvil, y aunque la nieve caía pesadamente sobre su cuerpo, sentía que, de alguna manera, él también estaba ofreciendo un pequeño refugio para ese hombre, como lo había hecho antes. Mientras el viento soplaba fuerte, trayendo consigo más nieve, el sauce se dio cuenta de que, aunque todo parecía estar sumido en el frío, había algo de belleza en esa quietud. El invierno era el tiempo del descanso, de la reflexión, del silencio. Era la temporada en la que la vida parecía detenerse para poder seguir su curso. Y aunque el frío lo envolvía, el árbol comprendió que había algo valioso en ese momento de pausa, algo que no debía ser temido. El hombre, después de un largo rato, se levantó lentamente. Su cuerpo estaba entumecido por el frío, pero parecía haber encontrado algo de consuelo en la quietud de aquel lugar. Miró al sauce una vez más, como agradeciendo su presencia, y se alejó caminando en dirección al sendero que continuaba a través del bosque cubierto de nieve. El sauce, en su solitaria quietud, observó cómo el hombre se desvanecía en la distancia, como una sombra más en el paisaje nevado. La nieve seguía cayendo, pero el árbol ya no sentía el mismo peso. Había algo en el silencio del invierno que lo llenaba de una serenidad profunda, como si, al igual que el hombre, él también estuviera encontrando consuelo en la quietud. La noche cayó sobre el paisaje nevado, y el sauce, como siempre, permaneció en su lugar. El invierno había llegado para quedarse, pero no era un final. Era una promesa de que, después del frío, habría un nuevo comienzo. Un ciclo más. Este capítulo subraya la llegada del invierno como un tiempo de reflexión, descanso y aceptación. Aunque la temporada trae consigo el frío y la quietud, también ofrece la oportunidad de renovación. El sauce, al igual que el hombre, encuentra consuelo en la calma del invierno, aceptando el ciclo de la vida y la muerte con serenidad. Capítulo 7. La esperanza bajo la nieve. El invierno se asentó por completo sobre el bosque. El aire helado cortaba como un cuchillo, y la nieve cubría todo con su manto blanco. El sauce, con su silueta majestuosa, se erguía en medio de este paisaje invernal, su tronco cubierto por una capa de nieve que parecía suavizar las aristas de su corteza. Sus ramas, antes cargadas de hojas verdes, ahora se mantenían desnudas, como brazos extendidos hacia el cielo gris, soportando la pesada carga de la nieve. El árbol, aunque fuerte, comenzaba a sentir el peso del invierno. Las ramas, que antes se balanceaban suavemente con la brisa, ahora se mantenían rígidas, dobladas por la fuerza del frío y la nieve acumulada. Sin embargo, había algo en el aire que parecía diferente. Aunque la naturaleza parecía dormir, un suave resplandor se filtraba a través del espeso manto de nubes. Era un brillo tenue, casi imperceptible, pero el sauce lo percibió con claridad. Algo estaba por cambiar. En medio de la quietud del invierno, una figura se acercó nuevamente.
Era el mismo hombre que había buscado refugio bajo su sombra durante el otoño. Esta vez, su rostro estaba más marcado por el tiempo y la lucha contra el invierno. Su ropa estaba cubierta de nieve, y sus pasos eran más pesados, como si el frío hubiera calado hondo en su cuerpo. El sauce observó al hombre acercarse, notando que algo en su andar parecía más decidido. Cuando llegó cerca del árbol, el hombre se detuvo, miró las ramas desnudas y luego se inclinó hacia el tronco del sauce, apoyando su espalda contra él. Aunque el árbol no podía hablar, podía sentir la energía que el hombre traía consigo. Ya no era la fatiga de la vez anterior, sino una sensación de resistencia, como si hubiera encontrado algo dentro de sí mismo para seguir adelante. El hombre se quedó allí un largo rato, inmóvil, observando la nieve que caía lentamente. El sauce, en su silencio, comprendió que el hombre, al igual que él, estaba esperando. Estaba esperando que la nieve se derritiera, que el frío diera paso a la calidez, que la quietud de la estación más dura terminara para dar paso a una nueva vida. El hombre cerró los ojos y respiró profundamente, como si intentara absorber la paz que el árbol le ofrecía. La nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo, pero algo había cambiado. El aire parecía menos frío, y el viento, aunque aún helado, ya no era tan penetrante. El sauce entendió que, aunque el invierno parecía interminable, la primavera siempre llegaría. Así como las estaciones cambian sin falta, también lo hacen los momentos más difíciles de la vida. Había esperanza incluso en el tiempo más oscuro. Mientras el hombre permanecía allí, el sauce dejó que sus pensamientos fluyeran. Reflexionó sobre la naturaleza del ciclo de la vida, sobre cómo todo estaba destinado a regresar a su lugar con el paso del tiempo. El invierno era necesario, así como lo era el calor del verano y la frescura de la primavera. Sin uno de ellos, el otro no podría existir. Todo tenía su propósito, su momento. De repente, un leve cambio en el aire llamó la atención del sauce. Fue como un susurro que vino del horizonte, algo que parecía anunciar la llegada de algo nuevo. El viento comenzó a cambiar de dirección, soplando suavemente desde el sur. Un olor diferente, más cálido, comenzó a mezclarse con el aire helado. Era la promesa de la primavera, la promesa de que el frío se desvanecería. El hombre abrió los ojos, como si también hubiera sentido ese cambio. Se levantó lentamente del tronco del sauce y miró a su alrededor. El cielo, aunque aún cubierto de nubes, parecía menos pesado, como si las sombras comenzaran a despejarse. A pesar de la nieve que seguía cayendo, algo en el ambiente había cambiado. No era el final del invierno, pero sí su comienzo. El ciclo estaba en marcha. El hombre, con una ligera sonrisa en el rostro, se giró hacia el sauce. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con un entendimiento profundo. Sabía que el árbol, de alguna manera, compartía con él ese sentimiento de esperanza. Como el sauce, él también había resistido. Como el sauce, él también esperaba la llegada de la primavera. Mientras el hombre se alejaba, sus pasos más ligeros, el sauce se quedó allí, en su lugar, con la nieve cubriéndolo. La esperanza ya no era un susurro en el aire, era una certeza. La primavera, con su cálido resplandor, llegaría a su debido tiempo. El invierno tenía su propósito, pero no era eterno. Y mientras el hombre se alejaba por el sendero cubierto de nieve, el árbol permaneció firme, sabiendo que la vida seguía, siempre hacia adelante, siempre con la promesa de nuevos comienzos. Este capítulo introduce la esperanza en medio del invierno, mostrando que, aunque la temporada más fría puede parecer interminable, siempre hay señales de renovación y un nuevo comienzo. El sauce, al igual que el hombre, está esperando el cambio, confiando en el ciclo de la vida que, inevitablemente, lleva hacia la primavera. Capítulo 8. El deshielo y la promesa de la primavera. La fría quietud del invierno comenzaba a ceder su lugar a un cambio imperceptible pero cierto. Las horas de luz del día se alargaban lentamente, y el viento traía consigo un aire más suave. El sauce observaba el paisaje que lo rodeaba, notando cómo los pesados copos de nieve comenzaban a perder su fuerza. El hielo que cubría el suelo se derretía lentamente, y las pequeñas gotas de agua caían con un sonido casi imperceptible, golpeando el suelo cubierto de nieve derretida. Aunque aún quedaba una capa de nieve en las ramas y el suelo, algo en el aire había cambiado. El frío ya no era tan cortante, y la temperatura comenzaba a subir, aunque de forma discreta. El sauce sentía una ligera vibración en sus raíces,
como si algo dentro de él estuviera despertando. Los días de frío intenso comenzaban a desvanecerse, y la promesa de la primavera se asomaba lentamente a través del horizonte. Un día, mientras la luz del sol comenzaba a atravesar las nubes grises, el hombre regresó. Su rostro estaba ligeramente más relajado, y su caminar ya no parecía tan cansado. El invierno había dejado su huella en él, pero algo en su actitud había cambiado. Cuando se acercó al sauce, se detuvo unos momentos, como si esperara sentir una conexión, una respuesta del árbol. El hombre, sin decir una palabra, se acercó al tronco del sauce, apoyando su mano en la corteza rugosa. El árbol, como siempre, permaneció inmóvil, pero esta vez sentía algo diferente. Había un leve murmullo en el viento, un susurro de vida que se despertaba. El hombre sonrió, cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. La suave brisa de principios de la primavera lo envolvía, y en ese instante, el frío implacable del invierno parecía pertenecer a un tiempo lejano. A medida que el hombre permanecía allí, apoyado contra el árbol, el sauce notó cómo el agua comenzaba a correr por sus raíces, trayendo consigo la vida que había permanecido dormida durante tantos meses. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con suavidad, y el paisaje a su alrededor cobraba vida. El suelo, antes congelado y árido, ahora comenzaba a humedecerse, y las primeras señales de brotes verdes asomaban tímidamente entre la nieve que aún no se había derretido por completo. La llegada de la primavera era aún silenciosa, pero ya no era una promesa vacía. El ciclo de la vida comenzaba de nuevo. El sauce sintió como la energía recorría su tronco y sus ramas, como un suspiro largo y profundo que lo llenaba de esperanza. A lo lejos, los pájaros empezaban a cantar de nuevo, y el aire traía consigo los olores frescos de la tierra mojada y la vegetación en proceso de despertar. El hombre, al sentir este cambio en el ambiente, alzó la mirada hacia el cielo. Había algo nuevo en su ser, como si todo lo que había sufrido durante el invierno hubiera sido necesario para llevarlo a este punto, a este momento exacto de renacimiento. Los días fríos, que parecían interminables, ahora parecían distantes, como un sueño del que acababa de despertar. Un suave viento pasó entre las ramas del sauce, moviendo las pequeñas gotas de agua que aún quedaban sobre las hojas caídas, y el árbol, aunque inmóvil, pareció resplandecer con una energía renovada. Era como si todo lo que había pasado hasta ahora, el frío, la espera, la soledad, hubiera valido la pena para llevar a ese momento de transición. El hombre, después de un largo rato de silencio, comenzó a caminar por el sendero cubierto de agua derretida. Sus pasos eran más ligeros, más firmes, como si el peso del invierno hubiera sido finalmente aligerado. Antes de irse, miró una vez más al sauce, y aunque no dijo nada, sus ojos reflejaban gratitud y un sentimiento profundo de conexión. El árbol, con su presencia silenciosa, había sido un refugio y un símbolo de resistencia. Y ahora, con la llegada de la primavera, el hombre también se sentía renovado, listo para seguir adelante. Mientras el hombre se alejaba, el sauce permaneció en su lugar, observando el paisaje que cambiaba ante sus ojos. El hielo en el río cercano comenzaba a romperse, el agua fluía con mayor fuerza, y el sol, aunque tímido, comenzaba a brillar con más intensidad. El invierno, aunque aún presente en algunos rincones del bosque, cedía su lugar al ciclo nuevo, a la promesa de la vida renovada. El árbol sentía como la vida volvía a él con el deshielo. Las raíces se humedecían, las ramas comenzaban a moverse con la brisa, y el aire parecía lleno de posibilidades. La primavera, aunque aún distante en su plenitud, ya se asomaba a través de los pequeños brotes verdes que comenzaban a aparecer tímidamente en el suelo. El sauce sabía que la vida siempre regresaba, y que el invierno, aunque duro y largo, nunca podía detener el ciclo eterno de renacimiento. El deshielo había comenzado, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Este capítulo marca el momento de transición entre el invierno y la primavera, un tiempo de renacimiento y esperanza. El sauce, como testigo de este cambio, simboliza la resiliencia y la constante renovación que acompaña a la vida. El hombre, al igual que el árbol, experimenta un renacer, y con él, la sensación de que lo más oscuro siempre da paso a la luz. Capítulo 9. El renacer de la naturaleza. Con cada día que pasaba, la primavera parecía cobrar más vida. El aire, que antes estaba lleno de la mordacidad del invierno, ahora se sentía más suave y reconfortante. Los días se alargaban, y el sol, con una luz más cálida, comenzaba a ganar terreno en el cielo.
La nieve ya no era la protagonista del paisaje, y aunque aún quedaba alguna que otra capa en rincones alejados del bosque, el mundo comenzaba a despertarse. El sauce, que había permanecido firmemente plantado durante todo el invierno, observaba con detenimiento la transformación que ocurría a su alrededor. Las primeras flores comenzaron a asomarse entre el suelo húmedo. Los brotes verdes rompían la tierra fría con valentía, y las hojas de los árboles vecinos empezaban a abrirse, desplegándose hacia la luz del sol. Todo el bosque parecía vibrar con una nueva energía. El susurro del viento ya no era frío ni cortante, sino un canto suave que traía consigo el frescor de la nueva estación. Aunque el sauce todavía se encontraba en su estado de reposo, sus raíces estaban profundamente conectadas con la tierra que comenzaba a moverse. Podía sentir el cambio en la tierra, la humedad que le llegaba de las lluvias recientes, el calor creciente que ya le susurraba que la primavera había llegado para quedarse. Las ramas del árbol, aún desnudas, parecían inclinarse ligeramente hacia el cielo, como si estuvieran esperando que la vida las tocara nuevamente, como si estuvieran ansiosas por recibir los brotes que pronto cubrirían su esqueleto de ramas desnudas. Un día, mientras el sol comenzaba a elevarse por encima de las colinas, el hombre regresó al bosque. Su rostro, que ya no mostraba el cansancio de los días fríos, estaba iluminado por una luz suave. Se veía diferente, como si la primavera también lo hubiera tocado, como si el cambio en la naturaleza hubiera encontrado eco en su ser. Había algo más ligero en sus pasos, algo que reflejaba la transformación que estaba ocurriendo no solo en el bosque, sino también dentro de él. El hombre caminó a lo largo del sendero cubierto de musgo y pequeñas flores que comenzaban a nacer, hasta llegar al sauce. Sin apresurarse, se acercó al árbol, que ya no estaba rodeado de la fría quietud del invierno, sino por el murmullo de la vida que lo rodeaba. Al llegar al tronco del sauce, el hombre lo tocó suavemente con las manos, como si quisiera agradecerle por haber estado allí durante todo el ciclo, por haber sido su refugio en la oscuridad del invierno y su testigo en el renacer de la primavera. El sauce, aunque sin voz, comprendió la gratitud del hombre. De alguna manera, ambos habían sido compañeros en este viaje. Mientras el hombre se apoyaba en el tronco del árbol, mirando el paisaje que se desplegaba ante él, se dio cuenta de que la primavera había traído consigo no solo cambios en la naturaleza, sino también en su interior. Las dificultades que había enfrentado durante el invierno, las luchas, las incertidumbres, todo eso parecía haber sido un preludio para algo más grande, algo lleno de posibilidades. La primavera era la estación de los nuevos comienzos, y el hombre, al igual que el sauce, sentía que algo dentro de él había comenzado a florecer. El viento soplaba suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, el aire no se sentía tan frío. A su alrededor, las aves cantaban, el río cercano fluía con mayor fuerza, y la tierra parecía respirar con libertad. El sauce, ahora comenzando a notar una ligera presión en sus ramas, sintió el despertar de la savia que corría a través de su tronco. La naturaleza estaba respondiendo a la llamada de la primavera, y con ella, la vida volvía a renacer. El hombre se apartó lentamente del sauce y comenzó a caminar por el sendero, sus ojos brillando con la luz del día. Se sentía más ligero, más en paz, como si algo en su ser hubiera comenzado a abrirse, como si la primavera no solo estuviera cambiando el paisaje a su alrededor, sino también el interior de su corazón. Mientras se alejaba, una ligera sonrisa apareció en su rostro, como si la carga que llevaba sobre sus hombros durante el invierno se hubiera desvanecido. El sauce lo observó hasta que se perdió en la distancia, y por un momento, se quedó en silencio, sintiendo el murmullo de la vida a su alrededor. La primavera no solo traía consigo la renovación de la naturaleza, sino también la promesa de nuevos comienzos. Aunque el invierno había sido largo y difícil, ahora todo estaba en su lugar, como parte de un ciclo eterno que no se detenía. El árbol, aunque no podía moverse, sabía que la vida seguiría su curso. El hombre, al igual que el sauce, era parte de ese ciclo, y la primavera era el recordatorio de que siempre había espacio para el renacer. La naturaleza no solo se renovaba a sí misma, sino que ofrecía a todos aquellos que eran parte de ella la oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo. La vida, al igual que el árbol y el hombre, continuaba. Y con la llegada de la primavera, todo parecía posible nuevamente. Este capítulo representa el despertar y renacer tanto de la naturaleza como del hombre. El sauce y el hombre, aunque en diferentes formas, han atravesado el invierno y ahora se encuentran en una nueva estación llena de vida y posibilidades. La primavera es el símbolo de la renovación y el crecimiento,
y ambos personajes sienten la vibración de un nuevo comienzo. Capítulo 10. La floración del sauce. El sol brillaba con fuerza sobre el bosque, bañando todo con una luz cálida y reconfortante. El aire estaba impregnado de aromas frescos. La tierra húmeda, las flores que se abrían tímidamente y las hojas verdes que empezaban a cubrir los árboles. El invierno había quedado atrás, y el mundo, ahora lleno de color, parecía renacer con cada amanecer. Era como si cada rincón de la naturaleza estuviera celebrando el regreso de la primavera con un fervor que se podía sentir en el aire. El sauce, en su quietud, observaba cómo su entorno se transformaba. El suelo a su alrededor estaba cubierto de pequeñas flores silvestres, los brotes de hierba comenzaban a brotar con fuerza, y los árboles vecinos se vestían de hojas nuevas. Sin embargo, el sauce sabía que su momento aún no había llegado. Aunque la primavera estaba en su apogeo, él todavía aguardaba. No era el momento de florecer. Pero algo, casi imperceptible, comenzaba a cambiar en sus ramas. A lo lejos, se podía ver cómo las primeras yemas se formaban en sus ramas más altas, como el viento movía ligeramente las hojas recién formadas en sus extremos. El sauce estaba listo para florecer, pero no apresuraba el proceso. La naturaleza sabía cuándo era el momento adecuado. Un día, el hombre regresó al bosque, como era costumbre. Esta vez, sin embargo, había una diferencia. Mientras caminaba hacia el sauce, sus ojos se iluminaban con una curiosidad renovada. Ya no parecía el hombre que había llegado en el apogeo del invierno, ni el que se había apoyado contra el tronco del árbol en busca de consuelo. Ahora, parecía más en paz, más conectado con el paisaje que lo rodeaba. La primavera, al igual que el sauce, había dejado su huella en él. Cuando llegó al sauce, se detuvo frente a él, como si esperara algo. Durante un largo rato, observó el árbol en silencio. La ligera brisa movía las hojas y las ramas, y el hombre sintió un suspiro de satisfacción al ver cómo el árbol comenzaba a mostrar señales de vida. No era solo la vegetación a su alrededor, ni las flores que cubrían el suelo. Era el propio sauce, que ahora mostraba sus primeras flores, delicadas y suaves, abriéndose hacia la luz del sol. El hombre sonrió, sabiendo que este momento era especial. Era como si el árbol hubiera estado esperando este instante, y con él, algo en su propio corazón también comenzaba a florecer. El invierno, con todo su peso y su frío, había quedado atrás. Ahora, la vida, tanto en el árbol como en el hombre, tomaba una nueva forma. El sauce, aunque inmóvil, parecía estar lleno de vida. Las flores se abrían lentamente, pequeñas y suaves, en racimos delicados que se colgaban de sus ramas. A medida que el hombre observaba, se dio cuenta de que el árbol no solo estaba floreciendo físicamente, sino que parecía emitir una energía tranquila, como si todo lo que había sufrido en el invierno hubiera dado fruto ahora en estas flores. Había algo más en el aire que el simple cambio de las estaciones. Era el signo de la madurez, de la resiliencia. La floración del sauce no era solo un proceso natural, sino también un símbolo de la capacidad de todo ser vivo para resistir las dificultades y salir fortalecido. El hombre se acercó más al tronco del sauce y, con cuidado, tocó sus ramas. Un suave murmullo parecía provenir de las flores recién abiertas, como si el árbol quisiera contarle algo. En ese momento, el hombre comprendió que el sauce no solo había florecido por fuera, sino también por dentro. El árbol había pasado por su propio invierno, al igual que él, y ahora, con la llegada de la primavera, ambos estaban listos para abrazar la vida con un renovado sentido de esperanza. El viento sopló suavemente, moviendo las ramas del sauce, y el hombre se quedó allí, sintiendo la paz que emanaba de él. Las flores, aunque aún jóvenes y frágiles, eran un recordatorio del poder de la naturaleza para renovarse, para florecer en medio de las pruebas. Como el hombre, el sauce había esperado pacientemente el momento adecuado para florecer, y ahora ese momento había llegado. El hombre se apartó lentamente del árbol, observando las flores que se abrían en su máximo esplendor. Ya no sentía la tristeza que había sentido durante el invierno, ni el peso de la incertidumbre. El árbol, en su quietud, le había mostrado la importancia de esperar pacientemente, de permitir que las estaciones siguieran su curso. Ahora, todo estaba en su lugar, y la vida seguía adelante. Mientras caminaba por el sendero, una ligera sonrisa apareció en su rostro. Sabía que, como el sauce, él también había florecido. Había pasado por sus propias pruebas, había enfrentado su invierno personal, pero ahora,
al igual que el árbol, estaba listo para abrirse al mundo y mostrar todo lo que había aprendido. La floración del sauce, en su belleza y quietud, había marcado un antes y un después. Y, como el hombre, el árbol estaba listo para abrazar la primavera con toda su plenitud. El sauce, ahora completamente cubierto de flores, permaneció en su lugar, como siempre lo había hecho, pero algo había cambiado. La vida seguía fluyendo a través de él, como el río cercano que ahora fluía libremente después del deshielo. Las flores eran su símbolo de renovación, y el ciclo de la naturaleza continuaba, siempre en movimiento, siempre en cambio. Este capítulo se centra en la transformación final del sauce, que finalmente florece después de haber pasado por su invierno de espera y renovación. Es un símbolo de madurez, resiliencia y la belleza de los procesos naturales. El hombre, al igual que el árbol, se encuentra en un punto de cambio y crecimiento, listo para abrazar lo nuevo y dejar atrás las dificultades. Capítulo 11. La visita del viento y la larga espera. La primavera seguía avanzando con paso firme, transformando cada rincón del bosque. Los días eran más largos, el sol brilla con una fuerza renovada, y la tierra parecía cantar bajo la caricia de la brisa. Los árboles ahora eran un espectáculo de vida. Hojas frescas y verdes cubrían sus ramas, los riachuelos corrían llenos de agua de deshielo, y el suelo estaba tapizado de flores silvestres que se extendían como una alfombra de colores. En el corazón de todo esto, el sauce observaba la vibrante renovación que sucedía a su alrededor. La floración había sido un proceso largo, paciente, pero ahora sus flores llenaban el aire con una fragancia dulce, suave, que se esparcía con cada ráfaga de viento. Pero algo faltaba. Aunque el árbol estaba rodeado de vida, algo dentro de él parecía estar esperando, buscando algo que aún no había llegado. Las flores, aunque hermosas y llenas de promesas, no eran la única respuesta que el sauce esperaba. Su corazón parecía palpitar al ritmo de la naturaleza, sabiendo que aún faltaba una parte esencial en el ciclo de la vida. El árbol había soportado el invierno, florecido con la primavera, y ahora, aunque estaba en su pleno esplendor, se sentía un poco más ansioso de lo que había estado durante los meses fríos. Como si algo estuviera a punto de suceder, pero no supiera qué. El viento, que solía ser un visitante amable, comenzó a soplar con más fuerza. No era el viento suave de la primavera, sino una brisa con algo más. El sauce sintió como el aire se movía alrededor de él, como las ramas de sus hojas recién formadas se agitaban levemente al ritmo del viento. Este viento no traía consigo la serenidad habitual, parecía tener una energía diferente, algo más impetuoso y lleno de preguntas. La brisa recorrió el bosque, empujando suavemente las hojas de los árboles vecinos, rozando el rostro del hombre que, como cada día, caminaba hacia el sauce. La sensación en el aire era palpable, como si todos los seres vivos estuvieran al borde de un cambio, esperando el susurro del viento que llegaba. El hombre, al igual que el sauce, sentía el movimiento en el aire, como si la naturaleza misma estuviera avisando que algo nuevo estaba por venir. Pero él, al igual que el árbol, no sabía qué era. El viento, cargado con esa energía extraña, se detuvo de repente cuando el hombre llegó al sauce. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido, la brisa cesó. Todo en el bosque parecía estar en calma, y el hombre, al acercarse al árbol, sintió una profunda quietud en su interior. La sensación de espera seguía estando en el aire, como si ambos, el árbol y él, compartieran el mismo sentimiento de anticipación. El hombre miró al sauce, que ahora estaba completamente cubierto de flores. Aunque el árbol estaba en su mejor momento, con sus ramas llenas de vida, el hombre pudo ver algo en sus ramas, algo que aún no había logrado comprender. Era como si el árbol también estuviera esperando, como si hubiera un propósito más allá de las flores que decoraban su cuerpo. El hombre, con un suspiro, se apoyó contra el tronco del sauce y cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. La conexión entre ellos parecía más fuerte que nunca, como si el sauce y el hombre compartieran no solo el tiempo y el espacio, sino también un sentimiento profundo de que algo importante estaba por suceder. Unos minutos pasaron en completo silencio, hasta que una ligera brisa comenzó nuevamente a moverse entre las ramas del sauce. Pero esta vez, el viento no era el mismo. Era más suave, más fluido, y traía consigo algo más, una sensación de paz. Como si la espera hubiera valido la pena, como si, al fin, la respuesta que ambos habían estado buscando llegara finalmente con el viento. En ese momento, el hombre abrió los ojos, y al mirar el árbol, algo diferente apareció ante él.
Las flores que cubrían las ramas del sauce brillaban con una luz especial, una luz que parecía provenir de dentro de ellas, una especie de resplandor suave que envolvía al árbol por completo. El viento se llevó algunas flores caídas, llevándolas hacia el suelo, pero el hombre no las siguió con la mirada. Algo más había captado su atención. En lo profundo del bosque, más allá del sauce, un cambio era evidente. Algo estaba ocurriendo, como si todo el paisaje se hubiera detenido para darle paso a un nuevo ciclo. El hombre se quedó allí, con los ojos fijos en el árbol, observando cómo las flores del sauce seguían cayendo suavemente, como si fueran parte de un rito sagrado de renovación. El viento, ahora más tranquilo, susurró nuevamente entre las ramas del árbol, y el hombre se dio cuenta de que la espera había sido necesaria. El sauce había florecido, sí, pero ahora se estaba preparando para otro cambio, otro ciclo que comenzaría cuando menos lo esperaran. La vida no era solo un simple cambio de estaciones. Era un constante proceso de transformación que nunca dejaba de sorprender, que nunca dejaba de dar lecciones. El hombre dio un paso atrás, observando al árbol con una mezcla de admiración y comprensión. En ese momento, comprendió que, al igual que el sauce, él también había estado esperando una señal, una guía. La vida, en su constante flujo, no podía ser apresurada ni forzada. Al igual que las flores del sauce, todo llegaba en su momento, y cada estación, cada cambio, tenía su propio propósito. El viento, que había sido el mensajero del cambio, comenzó a calmarse. Las flores cayeron al suelo, pero el hombre sabía que su caída no era el final. Eran parte del ciclo, parte de la vida que nunca dejaba de moverse. El sauce, en su esplendor, estaba mostrando al hombre que la belleza de la vida no solo residía en los momentos de plenitud, sino también en la espera, en la paciencia para permitir que todo se desarrollara en su tiempo adecuado. El hombre se quedó allí por un largo rato, observando cómo el sauce, aún en su belleza, seguía siendo testigo del paso del tiempo. Con una última mirada llena de gratitud, se alejó lentamente del árbol, sabiendo que él también, como el sauce, debía aprender a esperar, a confiar en que la vida continuaría moviéndose, cambiando, transformándose. Este capítulo se centra en la espera y la transformación. El sauce, al igual que el hombre, experimenta una quietud que precede a un cambio importante. El viento, símbolo de lo que está por venir, trae consigo la lección de que todo tiene su momento, que la vida sigue fluyendo, y que la paciencia y la espera son parte de ese proceso. Ambos, el hombre y el sauce, se preparan para un nuevo ciclo. Capítulo 12. El regreso del invierno y la reflexión del sauce. La calma de la primavera comenzó a desvanecerse lentamente. Las noches se hicieron más frescas, los días comenzaron a acortarse, y el viento que antes traía consigo la calidez de los días soleados comenzó a tomar un tinte frío. El aire se volvió más cortante, y la suave brisa que acariciaba las hojas del sauce comenzó a ser sustituida por un viento más severo. El invierno, como un visitante inesperado, regresaba al bosque, trayendo consigo su manto de frío y silencio. El sauce observaba, desde su lugar en el corazón del bosque, como el paisaje que antes había estado lleno de vida ahora comenzaba a perder su color. Las hojas de los árboles comenzaban a caer, las flores a marchitarse, y el suelo que antes estaba cubierto de hierba y pequeñas flores, ahora parecía desnudo y cubierto de un gris melancólico. El sauce, aún cubierto por algunas flores marchitas, sentía que un ciclo que había comenzado con la promesa de la primavera ahora estaba siendo marcado por la inevitable llegada del invierno. A pesar de la quietud que traía la caída de las hojas, el sauce, que siempre había estado tan atento a los cambios que ocurrían a su alrededor, no podía evitar sentir una profunda reflexión. El frío lo envolvía, y las flores que una vez decoraron sus ramas ahora se desvanecían, cayendo lentamente hacia el suelo. Sin embargo, el árbol no se sentía triste. Sabía que este proceso formaba parte del ciclo natural, un ciclo que era mucho más grande que él mismo. El invierno, aunque frío y silencioso, no era el final, sino simplemente otro capítulo de la historia que la naturaleza contaba año tras año. Mientras el viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas del bosque, el sauce se quedaba en silencio, sintiendo como las primeras señales del invierno se anunciaban a su alrededor. La nieve aún no había caído, pero el aire se volvía más denso y pesado, como si todo estuviera preparándose para el descanso que traería el frío. El hombre, quien había visitado el bosque durante toda la primavera y el verano, regresó ahora en este clima cambiante. Su rostro, una vez lleno de la energía de la primavera,
Parecía más serio, más pensativo. Al acercarse al sauce, pudo sentir la diferencia en el aire, un cambio que, aunque gradual, era inconfundible. Ya no había flores ni hojas verdes en el árbol. Las ramas, desnudas, se alzaban hacia el cielo gris, como esperando la llegada de algo más. El hombre, como el árbol, también sentía ese mismo sentimiento de expectativa. El regreso del invierno no solo significaba la llegada del frío, sino también el momento para reflexionar, para detenerse y considerar lo sucedido durante los meses de calor. El invierno traía consigo el espacio necesario para la introspección, para repasar lo que había aprendido, lo que había crecido, lo que había cambiado. Al igual que el sauce había dejado caer sus flores, el hombre sentía que era tiempo de dejar atrás lo que ya no le servía, lo que había sido una fase pasada. Era un momento para renovarse, para prepararse para lo que vendría. Mientras caminaba hacia el sauce, el viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las ramas del árbol. El hombre se acercó al tronco del sauce, sin decir palabra alguna, lo tocó suavemente. La corteza fría le transmitió una sensación de quietud, una sensación de paz que solo podía provenir de aquel que había vivido muchos inviernos, que había experimentado la caída de las flores y la llegada del frío, pero que aún se mantenía firme en su lugar. El hombre se quedó allí, mirando al sauce en silencio. Sabía que el árbol había pasado por su propio proceso de transformación, al igual que él. La primavera había traído consigo esperanza, la floración había traído consigo crecimiento, pero el regreso del invierno traía consigo la quietud necesaria para pensar, para recordar que en la naturaleza nada es eterno, que todo pasa, que todo cambia. El sauce, aunque aparentemente inactivo, sentía la vida fluyendo a través de sus raíces, profundamente conectadas con la tierra, con el pulso de la naturaleza que nunca dejaba de latir. La nieve aún no había llegado, pero el árbol sabía que el ciclo estaba por comenzar de nuevo, que todo lo que parecía morir con el regreso del frío era en realidad parte de un proceso continuo. La tierra descansaría, la nieve cubriría el suelo, y el sauce, con sus ramas desnudas, se prepararía para la llegada de un nuevo ciclo. No era el fin, sino una pausa, un espacio en el que todo lo vivido se podía asentar, como el hielo que se forma en el agua tranquila antes de derretirse y dar paso a nuevos riachuelos. El hombre, comprendiendo la importancia de esta pausa, miró al árbol una vez más antes de alejarse. La relación entre ambos se había profundizado en cada estación, pero en este momento, cuando el aire se volvía más frío y la tierra comenzaba a dormir, era claro que había algo más que aprender. Había belleza en el descanso, en la espera, en la quietud. Y aunque el invierno parecía detener todo, en realidad estaba preparando el terreno para un nuevo despertar, un nuevo ciclo. El hombre dejó el bosque con un sentimiento de calma en su corazón. El sauce, a pesar de su aparente quietud, seguía siendo parte del ciclo eterno de la vida. Había aprendido a esperar, a renacer, a transformarse. Y ahora, en la llegada del invierno, el árbol le enseñaba la importancia de la pausa, de la reflexión, de la quietud que precede a un nuevo comienzo. Este capítulo se centra en la llegada del invierno y la reflexión que trae consigo. El sauce, aunque aparentemente inmóvil, está en el proceso de un descanso necesario que marca la renovación de la naturaleza. El hombre, al igual que el árbol, debe aprender a reflexionar, a esperar y a reconocer que la quietud y el frío también son partes importantes del ciclo de la vida. Capítulo 13. La nieve y la preparación para el nuevo ciclo. El invierno ya se había asentado completamente sobre el bosque. La nieve cubría cada rincón, suavizando los contornos de los árboles, las rocas y el sendero. El viento soplaba en ráfagas heladas, moviendo la nieve en espirales que se alzaban y caían con la misma delicadeza con la que las flores habían caído meses antes. El sauce, que ya no tenía hojas ni flores, se alzaba solitario en medio de este paisaje blanco, con sus ramas desnudas extendidas hacia el cielo, como si estuviera esperando algo más. Un manto de silencio cubría el bosque, y el único sonido que se oía era el crujir de la nieve bajo los pies del hombre que, por alguna razón, se encontraba una vez más junto al árbol. El hombre había vuelto al bosque, pero esta vez algo era diferente. No era el mismo hombre que había visitado el sauce durante la primavera, ni el mismo que había sentido la calidez de los días de verano. El invierno lo había tocado de manera distinta. Al igual que el sauce, él también había pasado por un proceso de introspección, un proceso de descanso y reflexión, y ahora, en el frío y la nieve, sentía que algo nuevo estaba por nacer dentro de él. A medida que caminaba entre la nieve, su mente repasaba los eventos de los meses anteriores. La primavera,
el verano, el otoño y la llegada del invierno. Había aprendido muchas cosas, pero lo que más le había quedado en su corazón era el profundo sentido de conexión que había experimentado con el sauce. En cada estación, el árbol había mostrado una parte diferente de sí mismo, una lección diferente que él había estado listo para aprender. Y ahora, en este invierno profundo, el hombre comprendía que, al igual que el sauce, él también debía prepararse para el siguiente ciclo. El descanso, la quietud y la reflexión eran solo un paso en el proceso de renovación. El árbol, aunque aparentemente dormido, no estaba realmente muerto. Al igual que la tierra que descansaba bajo la nieve, el sauce estaba lleno de vida, esperando el momento adecuado para volver a florecer. En sus raíces, profundamente conectadas con la tierra, la energía seguía fluyendo. El ciclo natural no se detenía, simplemente se tomaba una pausa. Y esa pausa, pensaba el hombre, era necesaria. Sin la quietud del invierno, no habría espacio para el crecimiento de la primavera. Sin el descanso, no habría energía para el renacimiento. El hombre se detuvo frente al sauce y se apoyó en su tronco, cubierto de una fina capa de nieve. El frío penetraba sus huesos, pero no le importaba. Sentía una paz interior que, a pesar del paisaje gélido, lo mantenía cálido por dentro. La relación entre él y el árbol se había profundizado más que nunca. Ahora comprendía completamente el mensaje que el sauce había estado transmitiéndole a lo largo de todas las estaciones. Todo tiene su tiempo. Y ahora era el tiempo de esperar. La nieve caía en grandes copos suaves, cubriendo todo el suelo, pero el hombre sabía que pronto el sol regresaría, y con él, la promesa de una nueva primavera. Miró al sauce una vez más, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo gris, y de repente, algo cambió en su interior. Comprendió que la espera no era una pérdida de tiempo, sino una preparación. El árbol, al igual que él, debía tomar este tiempo para acumular fuerza, para almacenar energía que luego sería liberada en la siguiente estación. La belleza de la vida no solo residía en los momentos de plenitud, sino también en los momentos de quietud, cuando todo se recarga y se prepara para lo que vendrá. Durante largos minutos, el hombre permaneció allí, sumido en sus pensamientos, mientras la nieve seguía cayendo suavemente alrededor de él. El aire se sentía puro y limpio, y aunque el invierno había traído consigo el frío y el silencio, también había traído una claridad que solo podía encontrarse en la quietud. El hombre comprendió que él también estaba en ese proceso de preparación. Quizás, al igual que el sauce, su propia transformación no sería inmediata. Necesitaba tiempo para reflexionar, para descansar, para acumular fuerza para los días venideros. Y con esa comprensión, se sintió más ligero, como si el peso de las preguntas no resueltas se desvaneciera, y se abriera un espacio para la aceptación de lo que estaba por venir. Al levantarse, se alejó lentamente del árbol, pero no con tristeza, sino con gratitud. Sabía que este invierno, aunque frío y silencioso, había sido un tiempo de crecimiento. Al igual que el sauce que, en su quietud, se preparaba para renacer, el hombre también había encontrado en este invierno un espacio para su propio renacimiento. Las lecciones de la primavera, el verano y el otoño se habían asentado en su corazón, y ahora, al igual que la tierra que descansaba bajo la nieve, él estaba listo para recibir lo que el próximo ciclo de la vida le traería. Cuando el hombre se alejó, el viento comenzó a soplar nuevamente, levantando pequeños remolinos de nieve que se dispersaban por el aire. El sauce permaneció inmóvil, pero ahora, al igual que el hombre, había llegado a entender el valor de la espera. La quietud no era lo mismo que la pasividad. Era una preparación. El invierno podía ser largo y frío, pero dentro de él había un propósito claro, la creación del espacio necesario para la renovación. Mientras el hombre caminaba hacia su hogar, mirando atrás una vez más al sauce, sabía que lo que había aprendido en ese invierno lo acompañaría durante mucho tiempo. Había entendido que, como el árbol, él también necesitaba tomarse su tiempo para esperar, para descansar y, sobre todo, para estar listo para la llegada del nuevo ciclo. La primavera volvería, y con ella, el renacer de la vida, pero por ahora, era tiempo de permitir que la nieve cubriera todo, como un suave recordatorio de que todo tenía su tiempo, y que el ciclo, en su totalidad, era lo que lo hacía eterno. Este capítulo refleja la importancia del descanso y la preparación para un nuevo ciclo, tomando como ejemplo la quietud del invierno. Tanto el hombre como el sauce necesitan este tiempo para renovarse antes de la llegada de la primavera. La quietud, aunque a menudo vista como una pausa, es en realidad una parte esencial de la vida,
un proceso de acumulación de energía que se liberará cuando llegue el momento adecuado. Capítulo 14. El deshielo y la promesa de la primavera. El invierno había permanecido largo y firme sobre el bosque, cubriendo cada rincón con su capa blanca. La nieve había caído durante días y noches interminables, y el aire frío había perforado el suelo, sellando la quietud de la tierra. Sin embargo, algo comenzó a cambiar, imperceptible al principio, como un susurro en la vastedad del silencio invernal. La luz del sol, aunque tenue, empezaba a alzarse nuevamente en el horizonte, la nieve comenzaba a derretirse lentamente y el aire adquiría una frescura que hablaba de algo nuevo, algo que estaba por llegar. El sauce, cuyas ramas desnudas habían soportado el peso de la nieve y el viento durante todo el invierno, comenzó a percibir un cambio sutil en el aire. Aunque todavía estaba rodeado de silencio, algo se agitaba en el suelo bajo sus raíces. La tierra que había estado fría y rígida comenzaba a liberarse del abrazo helado. Un calor suave, casi imperceptible, ascendía desde lo más profundo de la tierra. El invierno estaba cediendo, y la promesa de la primavera comenzaba a asomar. El hombre, que había visitado al sauce en tantas estaciones anteriores, regresó nuevamente al bosque. Esta vez, la nieve no era tan profunda. Los rayos de sol, tímidos pero constantes, atravesaban las ramas de los árboles, creando patrones dorados sobre la nieve derretida. El hombre, al caminar por el sendero, notó cómo el aire comenzaba a cambiar. Ya no era el aire gélido del invierno, sino un aire más cálido, más suave, que llevaba consigo una sensación de esperanza. Al llegar al sauce, el hombre observó con atención cómo las primeras gotas de agua comenzaban a caer de las ramas del árbol, como si el sauce estuviera despertando de su largo sueño invernal. El frío que había dominado el bosque durante tanto tiempo ya no era tan fuerte. La nieve que había cubierto la corteza del árbol empezaba a desvanecerse, y el suelo, aunque aún cubierto por restos de hielo, mostraba señales de vida bajo la capa blanca. El hombre se acercó al tronco del sauce, y al tocarlo, sintió una ligera vibración. Era como si el árbol, ahora más despierto que nunca, estuviera sintiendo el regreso de la vida. Las raíces del sauce comenzaban a absorber la energía que la tierra liberaba. La primavera estaba cerca. No era solo el regreso del sol lo que anunciaba este cambio, sino también la transformación silenciosa que se estaba llevando a cabo bajo la superficie. El hielo que había aprisionado la tierra durante tanto tiempo ahora se derretía, dando paso al agua, un fluido vital que comenzaba a recorrer el suelo y a llegar a las raíces del árbol. El sauce, aunque aún no mostraba señales evidentes de sus futuras hojas, sentía la energía que comenzaba a fluir de nuevo. Cada rincón del bosque, cada rincón de la tierra, parecía estar despertando lentamente de su letargo invernal. El hombre, que había observado el ciclo de la naturaleza durante tanto tiempo, comprendió lo que estaba sucediendo. El invierno no era el final, sino una pausa necesaria para que la vida pudiera renovarse. La primavera, siempre fiel, siempre constante, regresaba nuevamente para traer consigo la renovación de todo lo que había quedado dormido durante los meses fríos. El hombre miró al sauce, y por un momento, todo lo demás pareció desvanecerse. El árbol, ahora cubierto solo por una capa ligera de nieve, parecía respirar con él. No había hojas, no había flores, pero el árbol no estaba vacío. Había vida en sus raíces, en su tronco, en sus ramas desnudas. La promesa de la primavera estaba en el aire, en la tierra y, en ese instante, en el corazón del hombre. El sol comenzaba a alzarse más alto en el cielo, y con cada rayo, la tierra se calentaba un poco más. Los charcos de agua que se formaban en el sendero reflejaban el resplandor del sol, y la nieve, aunque aún presente, comenzaba a ceder ante la fuerza de la luz. Los primeros brotes verdes comenzaron a aparecer entre la nieve derretida, y las primeras flores, tímidas pero valientes, comenzaron a asomarse entre las sombras del bosque. El frío aún estaba presente, pero su poder ya no era absoluto. La primavera estaba regresando, poco a poco, con su promesa de crecimiento y renovación. El hombre sonrió al ver cómo el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. El sauce, que había estado tan quieto durante el invierno, ahora estaba sintiendo el cambio. Sus raíces se llenaban de vida, y aunque no había signos visibles aún en sus ramas, el hombre sabía que el árbol estaba por comenzar un nuevo ciclo. El sauce, que había experimentado la quietud, la reflexión y la preparación, ahora estaba listo para dar paso a un nuevo ciclo de crecimiento. La primavera estaba por llegar, y con ella,
todo lo que había quedado dormido en el invierno comenzaría a florecer. El hombre se quedó allí por un largo rato, observando el paisaje que comenzaba a transformarse. Sabía que no solo el sauce estaba despertando, sino que él también lo estaba haciendo. La naturaleza le había enseñado a esperar, a confiar en los ciclos de la vida. Ahora, al igual que el árbol, él también estaba listo para abrazar lo que venía. Una nueva oportunidad de crecimiento, de transformación, de florecer. Con una última mirada al sauce, el hombre comenzó a caminar de regreso por el sendero, sintiendo el sol en su rostro y el aire fresco de la mañana. La primavera, con toda su promesa, ya había llegado al bosque. Y con ella, una nueva etapa en la vida del hombre y del sauce estaba por comenzar. Este capítulo refleja la transición del invierno a la primavera, un proceso sutil pero lleno de esperanza. El deshielo simboliza el regreso de la vida, el renacimiento que ocurre lentamente después de un tiempo de reflexión y descanso. Tanto el hombre como el sauce están listos para un nuevo ciclo, llenos de energía renovada. Capítulo 15. El renacer del sauce y la plenitud de la primavera. El sol brillaba ahora con fuerza sobre el bosque, bañando todo a su paso con una luz cálida y dorada. La nieve, que había cubierto el mundo durante tanto tiempo, ya no era más que un recuerdo lejano. Los últimos vestigios del hielo se deslizaban hacia el arroyo, llevando consigo la quietud del invierno, mientras la tierra comenzaba a respirar con libertad. Los árboles, que en su desnudez parecían tan vulnerables durante los meses fríos, ahora mostraban signos de nueva vida. En cada rincón, la primavera se desplegaba con su esplendor característico, llenando el aire con un canto suave, como si la naturaleza misma celebrara el regreso de la estación. El sauce, que había soportado el invierno en su forma más pura y desnuda, estaba experimentando una transformación silenciosa pero profunda. Sus ramas, que antes se extendían vacías hacia el cielo gris, ahora comenzaban a cubrirse con una capa fresca de hojas verdes. Los brotes jóvenes, tiernos y vibrantes, se abrían paso hacia la luz, como si finalmente respondieran al llamado de la primavera. La corteza del árbol brillaba suavemente bajo el sol, y sus raíces, profundamente conectadas con la tierra, absorbían la energía que fluía a través del suelo. El hombre, que había seguido el ritmo del sauce a lo largo de las estaciones, volvió al bosque una vez más. Su corazón palpitaba con una sensación de alegría que no había sentido antes. Había llegado al final de un largo ciclo, y no solo él, sino también el sauce, se encontraba ahora en un punto de renacimiento. La primavera, que había sido tan prometedora durante los meses de espera, finalmente estaba aquí, trayendo consigo una nueva oportunidad para todo. Al acercarse al sauce, el hombre pudo ver cómo las ramas del árbol se balanceaban suavemente con la brisa, cargadas de hojas jóvenes y brillantes. El árbol, que antes había estado desnudo en el frío invierno, ahora era una manifestación de vida en su forma más plena. El sauce, como un símbolo de renovación, había completado su ciclo, de la quietud al crecimiento, del frío al calor, de la reflexión a la acción. Sus hojas verdes, como pequeños puntos de luz, cubrían ahora sus ramas, que se alzaban con fuerza hacia el cielo azul claro. El hombre se detuvo frente al árbol, mirando las hojas que brillaban en el sol. Podía sentir la vitalidad que emanaba de cada rama, de cada hoja, como si el sauce estuviera celebrando su regreso a la vida, al igual que él. Durante todo el invierno, el hombre había aprendido a esperar, a reflexionar, a prepararse para el cambio. Ahora, al ver al sauce renacer ante sus ojos, comprendió que el ciclo natural no solo era una fuerza que afectaba al mundo exterior, sino también a su propio ser. El árbol, que había sido su maestro durante todas las estaciones, ahora mostraba la lección más importante. El renacer no solo es un proceso natural, sino también personal. Al igual que el sauce, él también había experimentado su propio invierno interno, un periodo de quietud y reflexión. Ahora, al igual que el árbol, estaba listo para florecer, para recibir la luz y la energía de la nueva estación. El viento suave que movía las ramas del sauce traía consigo el perfume fresco de las flores y de la tierra mojada, una mezcla que impregnaba el aire con una sensación de frescura y renovación. El hombre respiró profundamente, sintiendo cómo el aire nuevo lo llenaba de vida. Cada inhalación era un recordatorio de que la primavera ya no era una promesa, sino una realidad. Las flores, los brotes, las hojas, todo lo que había estado esperando bajo la superficie, ahora estaba manifestándose con fuerza. El sauce, ahora cubierto por un manto verde,
parecía más grande, más fuerte, más pleno que nunca. El árbol, que durante tanto tiempo había estado quieto, ahora estaba lleno de movimiento. Sus ramas se agitaban suavemente con el viento, como si estuviera saludando al sol, a la vida, a la primavera. Era un árbol renovado, fortalecido por la espera, por el frío, por el descanso, y ahora estaba listo para abrazar el calor y la abundancia de la nueva estación. El hombre, con una sonrisa en su rostro, se acercó al sauce y tocó una de sus ramas. La suavidad de las hojas nuevas le transmitió una sensación de conexión, de pertenencia. Al igual que el sauce, él también había cambiado. Durante todo el tiempo que había pasado observando al árbol, había aprendido algo más profundo que las lecciones de las estaciones. Había aprendido que el renacer no era solo una cuestión de tiempo, sino de transformación interna. Había llegado al fin de un ciclo, pero también al inicio de algo nuevo, algo lleno de posibilidades. El árbol, al igual que él, ahora se encontraba en un estado de plenitud. La primavera no solo se veía en las hojas verdes y en las flores que comenzaban a abrirse, sino también en el sentido de renacimiento que llenaba el aire. Todo en el bosque parecía respirar con una nueva vitalidad. Los pájaros comenzaban a cantar en lo alto de los árboles, las abejas zumbaban de flor en flor, y el aire estaba cargado de la energía de la vida renovada. El hombre, al igual que el sauce, entendió que la plenitud no se trataba solo de la manifestación externa, sino de un proceso interno que había tenido lugar a lo largo de las estaciones. El invierno, con su quietud, había preparado tanto al sauce como a él para este momento. Ahora, como el árbol, él también estaba listo para florecer, para abrazar la vida en su máxima expresión. Miró una vez más al sauce, que ahora parecía lleno de vida, de energía, de color. El árbol había llegado a la cima de su ciclo, y el hombre, al igual que él, también estaba comenzando a vivir con la plenitud de la primavera. La promesa que la estación traía ahora era una realidad, y todo lo que había sido sembrado en la quietud del invierno comenzaba a germinar, creciendo con fuerza bajo el sol radiante. Con un último vistazo al sauce, el hombre comenzó a caminar por el sendero, sintiendo que su corazón latía al mismo ritmo que el del árbol. La primavera estaba en su apogeo, y él estaba listo para vivir la abundancia y la transformación que esta nueva estación le traía. Este capítulo refleja el renacer del sauce y la llegada de la primavera en su máxima expresión. Es un momento de celebración y plenitud, donde el árbol y el hombre, al haber atravesado los ciclos de la vida, se encuentran listos para abrazar un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Y así, con la llegada de la primavera, tanto el sauce como el hombre encontraron su renacimiento. Un ciclo que comenzó en el silencio del invierno, hoy florece con la luz del sol. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos como este. Tu apoyo nos permite seguir creciendo y compartiendo más historias contigo. Nos vemos en el próximo capítulo.